En esta clase hablaremos sobre la situación de enseñanza. Los temas de esta clase son el concepto de la clase como situación de enseñanza, el concepto de situación problema, las actividades de aprendizaje, el contenido didáctico y el contenido según las condiciones de uso. Bien. ¿Qué pensamos nosotros con la situación de enseñanza? Nosotros como profesores creamos situaciones de enseñanza, configuramos un ambiente de aprendizaje. La situación siempre, el término de situación, ambiente, hace referencia a lo que rodea un determinado evento. Entonces, hay un pensador que es John Dewey. Él nos habla, él tiene esta concepción de lo que es un ambiente, ¿no? Él dice que son las condiciones que promueven, obstaculizan, estimulan o inhiben las características de un ser vivo. Entonces, un ser vivo siempre va a estar condicionado, estimulado, inhibido por condiciones que lo rodean. Entonces, nosotros cuando hablamos de ambiente de aprendizaje estamos pensando en qué condiciones nosotros que establecemos van a promover o van a estimular o van a inhibir determinados procesos que permitirán el generar el aprendizaje. Vygotsky piensa que el entorno siempre es sustancial al aprendizaje, ya que define los problemas y la respuesta que ofrecen los sujetos para su propio desarrollo. Nosotros pensamos que el entorno, el ambiente, se encuentra atravesado por un juego variable de relaciones, tanto sincrónicas o diacrónicas, que genera una disposición para la acción, marcos interpretativos y perceptuales. Cuando uno configura un ambiente de aprendizaje, ahí hay que, en ese ambiente, cómo interpreta esa situación, qué es lo que le posibilita establecer una interacción con ese ambiente. Bueno, va a depender de distintas variables. Si el sujeto va a entrar en un determinado juego de relaciones que le permitirá, digamos, que le permitirá a partir de la configuración que tiene el ambiente. O sea, lo que él hará siempre va a estar, la respuesta, la acción, siempre va a estar relacionado con esas variables que interactúan, ¿no? ¿Cómo interpreta esa situación? ¿Desde qué lugar? ¿Qué marcos perceptuales tiene? Bien. Esto es con respecto al ambiente, a la situación de enseñanza. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de la clase? Aquí lo trabajamos del texto de la bibliografía de Liliana Sanjurjo, el capítulo 2, pensar la clase, desde qué lugar del libro, volver a pensar la clase, las formas básicas de enseñar. La clase va a ser un ambiente que va a permitir una interrelación y que a partir de esa interrelación, a partir de ese espacio con distintas variables que configuramos como profesores, se va a posibilitar la construcción de conocimiento. Si miramos acá este mapa conceptual, acá yo puse algunos conceptos en rojos: comprensión, pensamiento complejo, concepción de aprendizaje, y otros en azules: competencia, didáctica, arquitectura de la clase, configuración de didáctica, método. A ver, ¿qué quiere hacer?
cuando quiero pensar la clase tengo que pensar dos cosas. Por un lado, los procesos de pensamiento que se generan y que van a permitir la construcción del conocimiento, y por otro lado, la organización de la acción del profesor, que es la que va a organizar ese escenario para que se posibilite la construcción de conocimiento. Entonces, esa acción del profesor, que tiene que ver con el acto didáctico, con la acción didáctica, la puse con azul, ¿no? El concepto de competencia didáctica, el concepto de arquitectura de la clase y las configuraciones didácticas. ¿Por qué hablo acá de la estructura cognitiva? Hablo acá de los procesos de pensamiento. Si yo quiero que haya una construcción de conocimiento, o sea, la clase va a ser el espacio donde se va a dar una transmisión de saberes que están validados, saberes conceptuales potentes, que están validados socialmente. Para poder trabajar esos saberes es importante la capacidad de comprensión y del desarrollo de la estructura de pensamiento, de los procesos de pensamiento del sujeto. ¿Qué se entiende por comprensión? Entonces, este espacio de construcción del conocimiento requiere comprensión. David Perkins define la comprensión como un desempeño flexible. Entonces, uno comprende un tema, comprende un determinado contenido, si puede ejercerlo, si puede utilizarlos de diferentes maneras, si tiene distintos tipos de desempeño. Entonces, la comprensión no es poseer un conocimiento, sino saber usarlo. ¿Cómo se desarrolla esta comprensión? Se desarrolla por actividades, dice David Perkins. Las actividades de comprensión son las que favorecen la construcción de las imágenes mentales que permiten comprender una determinada situación, un determinado tema. ¿Qué tipo de actividades? O sea, en la medida que se puede explicar, que se pueda analizar, justificar, comparar, extrapolar, hacer analogías, vincular, aplicar, interpretar. O sea, esas acciones me permiten generar más comprensión. Entonces, yo comprendo a la medida que ejercito esa acción, y a su vez esa acción me permite generar más comprensión. Es importante que tengamos en cuenta esto porque, digamos, ese va a ser el eje de las tareas. Bien, y la comprensión la estimulo si permito generar vínculo con experiencias cotidianas. ¿Sí? El conocimiento que pongo a disposición del estudiante lo puedo correlacionar, o sea, me permite interpretar la realidad de otro lugar diferente al del sentido común. ¿Sí? Entonces, cuando yo puedo tener ese aprendizaje relevante, o sea, cuando la estructura del conocimiento científico me permite dar una visión más profunda de la realidad, y ese trabajo se ha facilitado desde el ambiente de enseñanza, entonces hay esos vínculos con la experiencia cotidiana, yo estimulo la comprensión. La construcción del conocimiento requiere del desarrollo del pensamiento complejo. Lippmann, Liliana Sanjurjo cita a Lippmann, y para Lippmann el pensamiento complejo implica poseer, ya sean razonamientos y juicio, creatividad y racionalidad. Acá hay algunas habilidades que son básicas, ¿no?, para desarrollar el pensamiento complejo. La comparación, la distinción, la relación, esas son básicas. Si estimula la comparación, bueno, ahí estoy a un nivel, digamos, básico del desarrollo del conocimiento. Hay habilidades que son medias, como la clasificación, el pensamiento analógico, la seriación. En cambio, ya estamos en el orden superior, ¿sí?, cuando permito hacer uso del conocimiento y creo que tengo puedo establecer un razonamiento silogístico, ¿no? O sea, quiere decir que de determinadas premisas puedo sacar algunas conclusiones, ¿no? Y para eso, sobre todo, también trabajo con el uso de criterios. Entonces permito, o sea, desarrollo el pensamiento superior cuando puedo establecer criterios que me permiten definir
qué tipo de conocimiento es válido, qué tipo de conocimiento no lo es. Por otro lado, Liliana Sanjurjo toma a Resnick, que también lo retomaremos cuando hablemos de la actividad de aprendizaje. Para Resnick, el pensamiento complejo es un conjunto de actividades mentales que se requieren tanto para analizar situaciones complejas y sobre todo para construir el significado y poder estructurar esas situaciones complejas. Entonces, una persona que ha desarrollado el pensamiento complejo ante una situación de la realidad que no se muestra simple, puede construir el significado, puede interpretar cuál es el sentido de esa situación, puede estructurar, puede buscar cuáles son los elementos que son necesarios, los elementos que hacen a la estructura de la situación, de aquellos que son irrelevantes, ¿no? Entonces puedo permitir. Y ese es el desarrollo de una situación, de un pensamiento complejo. Tenemos que tener lugar también a lo que podemos pensar como una concepción de aprendizaje, ¿sí? La concepción de aprendizaje, si yo estoy pensando pensar la clase como un espacio de construcción de conocimiento, tengo que tener en cuenta una concepción de aprendizaje. La concepción de aprendizaje, tomando a Ausubel, tomamos el aprendizaje significativo, es cuando el nuevo conocimiento se integra a la estructura cognitiva del sujeto. ¿Sí? O sea, no queda aislado, sino que permite la estructura de conocimiento, la estructura cognitiva del sujeto, han establecido relaciones relevantes con este nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento ha sido procesado, ha sido elaborado, ha modificado la estructura del conocimiento del sujeto, le ha dado otro tipo de mirada, otro tipo de percepción. Acá en este punto, Liliana Sanjurjo habla de las etapas del aprendizaje. Para eso tiene en cuenta a Hans Aebli, que tiene precisamente el libro Las 12 formas de enseñar. Hans Aebli se inspira, digamos, en su trabajo didáctico en Jean Piaget, y plantea como tres tipos de etapas, ¿no? La primera etapa de la elaboración es favorecer que el nuevo conocimiento se integre flexiblemente a la estructura cognitiva del sujeto, o sea, permite establecer cambios, modificaciones, tener distintos tipos de perspectivas, ¿sí? Después tenemos la etapa de la ejercitación, que es cuando se consolida lo nuevo, lo aprendido, lo puedo consolidar, o sea, puedo ya afianzarlo más en la estructura cognitiva del sujeto. Y por último, la aplicación, cuando hay una vinculación de ese conocimiento aprendido con situaciones nuevas. Cuando eso también se habla de transferencia, o sea, que el conocimiento que aprendo en el contexto de la escuela lo puedo utilizar en otros contextos diferentes. Aquí hay una cuestión importante en estas etapas, ¿no?, de elaboración, ejercitación, aplicación, que tiene en cuenta Hans Aebli, y él lo relaciona con Herbart, que es un pedagogo alemán, que también, bueno, él trabajó la cuestión del método de la enseñanza. Entonces Herbart plantea una secuencia de tareas formales en su método, ¿no? Entonces, tengo que mostrar el objeto, tengo que relacionarlo a otro, ¿sí? Y después llega también la etapa de aplicación. Entonces aquí hay ya una vinculación entre lo que es la psicología cognitiva, constructivista, y
digamos, la didáctica tradicional. Aquí hay un punto para pensar, esto lo de el aprendizaje significativo, que uno lo toma Ausubel. Él plantea que puede ser el aprendizaje, puede tener la modalidad del descubrimiento, o sea, poco a poco va estableciendo el sujeto en el diálogo con el contexto, va estableciendo las categorías, los conceptos, desarrollando los procesos mentales, o puede ser por recepción. Entonces el sujeto recibe el conocimiento. A veces pensamos que para Ausubel, por ahí como que el conocimiento, el aprendizaje por recepción no es significativo. Bueno, Ausubel habla de un aprendizaje significativo por recepción. Por ejemplo, en este momento uno tiende de que esta clase grabada con tecnología, etcétera, favorezca una recepción, o sea, un aprendizaje por recepción que sea significativo. Vamos al punto de vista de la didáctica. La competencia didáctica siempre supone que hay que conocer bien el contenido, que hay que conocer bien los procesos de aprendizaje y hay que conocer bien las secuencias de fases y actividades que favorecen la adquisición del contenido. Entonces, siempre saber el contenido, siempre saber qué se va a enseñar, cómo se aprende y cuáles son aquellas secuencias de fases y actividades que van a permitir adquirir el conocimiento, el aprendizaje. En la competencia didáctica se concreta en lo que son los métodos. Los métodos como una ordenación racional de recursos, de técnicas y procedimientos, de estrategias, de actividades. Las estrategias siempre va a articular diferentes formas básicas de enseñar. Bueno, este es lo que desarrolla Liliana Sanjurjo en su libro y lo toma de Aebli, ¿no? De las 12 formas básicas de enseñar. Entonces, la forma básica de enseñar son modos habituales de pensar y comunicar que tiene el docente, tales como la narración, la explicación, el diálogo, el interrogatorio, el ejemplo, la analogía, la metáfora, las apoyaturas visuales, los ejercicios y las situaciones problema. O sea, son estrategias que el docente que articula en una clase a fin de favorecer el aprendizaje. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, estamos trabajando con apoyaturas visuales. ¿Sí? ¿No? Supuestamente este mapa conceptual ha organizado el contenido en una cierta lógica donde hay una relación jerárquica entre los conceptos, a partir del concepto de clase, etc. Ahora, esta competencia didáctica, cuando estamos en el espacio de la clase, existen algunas configuraciones didácticas. Las configuraciones didácticas, que es un concepto que Liliana Sanjurjo toma de Edith Didwin, habla de las maneras particulares que tienen los docentes para favorecer la construcción del contenido. Entonces, cada docente tiene un estilo particular, ¿sí?, de organizar, digamos, su enseñanza para favorecer la construcción del contenido. La clase, la clase se puede plantear, podemos trabajar la idea de la arquitectura de la clase. O sea, en toda clase siempre hay una secuencia de actividades. Generalmente uno empieza con un disparador, con un motivador, recupera conceptos previos, después pasa al análisis, a la síntesis, la ejercitación. Bueno, también en la clase, pues, especialmente cuando trabajamos en la idea de estrategia,
hay cambios, hay modificaciones en la interacción del estudiante que hacen que el docente vaya cambiando el curso de acción. Bueno, esa idea que tiene el docente es de poder modificar lo que él tenía planeado, planificado, en función de lo emergente de la clase, y que también responden a un esquema didáctico que tiene incorporado el profesor, el concepto de arquitectura de la clase. Bueno, que son la secuencia de actividades que muestran el esquema didáctico. Por nosotros podemos visualizar cuál es el esquema didáctico del profesor. Entonces, bueno, da una ejercitación, expone una ejercitación, después evalúa y pasa el tema, o empieza con un problema, involucra el trabajo en grupo, o sea, bueno, y a veces los distintos cambios que van haciendo. Miren, en la escena del espejo tiene dos caras, las escenas finales, cuando Jeff Bridges está dando clase, ve que sus alumnos no le entienden, entonces hay así un cambio y introduce una narrativa, ¿no? La historia del béisbol, ¿no? Y a partir de la narración del béisbol logra que los estudiantes puedan vincular los conceptos teóricos con la realidad. Bien, esa es una movida que toma el docente. Ahí esas movidas configuran un cierto esquema didáctico del profesor. Bien. Un concepto que es importante, o sea, ya saliendo de la clase, lo vamos a relacionar, que es la situación de este problema, ¿no? Porque por ahí como que la clase no se pensaba, bueno, qué es lo que yo voy a hacer ahora, esta mañana con el estudiante. Las clases se inscriben en un continuo que establece el profesor. Entonces, una situación de aprendizaje lo plantea, un concepto que plantea Vería una situación problema, es una situación de aprendizaje donde hay una consigna, esa consigna plantea una dificultad que me va a permitir lograr el aprendizaje. ¿Cuál es el valor de esta consigna? El efecto. El efecto es que pone al sujeto en situación de proyecto, o sea, lo involucra en algo para hacer. Es importante la consigna. Bueno, cuando yo tengo una consigna que establece una dificultad, tengo que poner los andamios, o sea, cuál va a ser la información y los recursos que me permitirán resolver la tarea. ¿Sí? Y eso tiene que estar en disponibilidad el estudiante. Entonces, cuando hablamos de situaciones de aprendizaje, está este componente, a ver qué información, qué recursos le brindarán herramientas al estudiante para resolver la tarea. O le pongo la consigna, busque el texto, bueno, pero a ver qué más. ¿Sí? ¿Qué orientación? Y esta situación de aprendizaje va a estar orientada, siempre guiada por una evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que evaluar es que tanto la dimensión socioafectiva, o sea, a ver, este proyecto generó interés entre los estudiantes, o la dimensión cognitiva, es apropiada a la demanda cognitiva de la tarea, es el concepto que vamos a ver enseguida, ¿no? O es demasiado, es exagerado, qué es lo que se puede aclarar. Bien, entonces, siempre cuando pienso en la situación de aprendizaje, ¿qué estoy pensando? ¿No? Estoy pensando en un sujeto que se enfrenta ante una tarea, una consigna, ¿sí? Esa consigna siempre lo va a involucrar al sujeto en una cierta dificultad que va a necesitar resolverla mediante la apoyatura de un determinado material que elabora el docente. Y siempre la evaluación, tanto desde el punto de vista socioafectivo como cognitivo, va a estar funcionando. ¿Por qué? Porque me va a brindar información para reorientar el proceso.
Bueno, cuando pensamos en las consignas, entonces estamos pensando también en lo que son la dimensión que tiene las actividades de aprendizaje. Las actividades, un concepto primero. Las actividades de aprendizaje son los recursos que, o sea, son las acciones por las cuales el estudiante se va a conectar con el conocimiento. Tenemos algunas tipologías de tareas, una que dice un Doyle. ¿Sí? Yo este tema de las actividades lo tomo en un texto de Rinaudo, día de clase, que bueno, es un meme, o sea, de un libro que no llegó a la imprenta, ¿sí? Entonces la versión borrador es a la que accedo. Bueno, Doyle dice, ¿qué tipo de tarea le voy a dar al estudiante? Entonces vamos acá cuando se plantea la consigna y los recursos. La tarea, bueno, por ejemplo, tarea de memoria, tarea de procedimientos, de rutina, tarea de comprensión, ¿sí? Que es, ya voy a buscar que se elabore la información, o tarea de opinión que promueven la libre expresión de los alumnos. También Rinaudo hace mención a cuáles son las condiciones de la tarea. Hay modalidad de presentación oral o escrita. Hay a veces, por ejemplo, hay metas hacia las que se orienta la tarea, o sea, a ver, con esta tarea qué es lo que se quiere dar. Y también existe lo que es la explicitación de la ejecución de la tarea. A ver, entonces se explica cómo hacer la tarea. Entonces, generalmente cuando presento la tarea, bueno, lo puedo hacer oral o puedo hacer escrito. Se recomienda siempre que sea por escrito. Se puede trabajar cuáles son las metas y explicar, o sea, explicitar qué es lo que hay, o sea, cuál va a ser la ejecución que requiere la tarea, cómo lo tengo que hacer. Las metas de la tarea expresan el resultado que se espera que se logre con la ejecución de la tarea. Entonces, ahí yo tengo algunos propósitos, por ejemplo, analíticos. Hay tareas que pueden ser analíticas, que hay, dice, comparar, analizar, evaluar, explicar motivos, evaluar supuestos, o sea, analítico. Hay otras tareas que son más creativas: elaborar, inventar, imaginar, diseñar, demostrar, suponer, elaborar hipótesis, establecer conjeturas. Y hay otras tareas que tienen un propósito más práctico, ¿no? Mostrar procedimientos de uso, usar conocimientos de situaciones específicas, mostrar, aplicar. Eso son como algunas metas de la tarea. La explicitación de la tarea hace referencia a las orientaciones que se realizan para llevar a cabo el trabajo académico. El cómo quiero que se dé. ¿Qué tipo de productos? Yo también lo tomo de Rinaudo. Hay por ejemplo, tareas cognitivas, tareas afectivas, tareas regulativas, elaborar plan y orientar la actividad. Ahí tenemos algunos ejemplos de tipos de tareas. Habíamos hablado ya del procesamiento cognitivo. Aquellas tareas que son, aquellos productos que son de aprendizaje afectivo. O hay tipos de productos que llevan a las actividades de autorregulación metacognitiva. Entonces, esta tarea me hace que el sujeto piense, evalúe y regule su propia acción. Hay una dimensión de la tarea que es importante, que son los planes cognitivos, que hay que tener en cuenta. O sea, qué formas tienen los estudiantes, o sea, los estudiantes, cómo se representa lo que el profesor le está pidiendo con la tarea y qué es lo que tienen que hacer para completarla. O sea, es importante poder captar esto.
qué es lo que el estudiante y se imagina que tiene que hacer. Y sobre eso hay que trabajarlo, hay que dialogar bastante. Bueno, estas son las dimensiones que tenemos de las tareas. ¿Sí? Entonces, como estábamos hablando, hablamos de la clase, hablamos del concepto de situación-problema, que acá yo tengo que sea interesante. ¿Por qué? Porque el concepto de situación-problema es como el elemento básico, ¿no? de un acto, de un escenario de enseñanza. ¿Sí? O sea, hay una consigna que predisponga al sujeto a realizar la tarea, hay herramientas y está continuamente la evaluación sondeando cómo va el propósito. Ahora, hablamos de la clase, hablamos de cómo se estructura la clase, el concepto de arquitectura de la clase, la necesidad de establecer procedimientos de orden superior. Bueno, pero la situación de enseñanza, un elemento importante es el contenido didáctico. El contenido didáctico. ¿Por qué hablamos del contenido didáctico? Nosotros pensamos que lo que yo estoy enseñando es exactamente igual a lo que se produce el conocimiento experto. Si usted me pregunta de dónde vino este conocimiento que usted plantea, y bueno, yo le puedo decir que existe un ámbito que es la que produce el conocimiento experto, ¿no? El ámbito de los, porque estamos hablando de didáctica, los que hacen didacta, los didactas que participan en foros de las universidades, que escriben libros, que hacen investigación. Bueno, ese saca publicaciones. Bueno, es precisamente ese es el ámbito del conocimiento experto, que tiene sus propias reglas, etcétera. Y desde ese lugar, del ámbito de la formación, yo lo adecuo, lo tengo que recontextualizar al conocimiento experto. Entonces, cuando para poder ser enseñado, hay una operación que uno hace, hay un trabajo sobre el conocimiento del ámbito externo para que pueda ser aprendido, ¿sí? Eso es la recontextualización, o algunos hablan la transposición didáctica, por ejemplo, el Chevalier, ¿sí? Se pregunta, ¿qué forma debe tener el contenido experto para ser transmitido? Porque yo no lo puedo dar así nomás, ¿sí? O sea, tengo que tengo que generar una cierta simplificación sobre eso. Entonces, ejemplificando, poniendo analogías, estableciendo algunas simplificaciones, etcétera. ¿Sí? Ahora, bien, ¿qué es lo que pasa para que tengamos en cuenta actualmente, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un cambio de paradigma, tanto en lo que es los objetivos del conocimiento y cómo se estructura otro modo de pensar. Esto lo dice muy bien Inés Aguerrondo, ¿sí? Trabaja trabaja este tipo de concepto. ¿Qué es lo que dice Aguerrondo? O sea, ¿por qué me interesa que esto? Porque pensemos, porque si supuestamente uno no va a tomar el contenido, el conocimiento de los ámbitos de producción, ¿sí? Hay que saber qué es lo que está pasando en esos ámbitos. Y hay un cambio de paradigma, hay un cambio de modo de ver, de modo de pensar qué pasa con el conocimiento. Entonces nosotros había un paradigma tradicional que tenía un enfoque academicista, que hay que desarrollar teoría, que el conocimiento se revierte a la comunidad científica. O sea, yo escribo para la academia, establece un cierto problema de la realidad. Uno hace teoría, no actúa en la acción. Yo investigo, no pienso si lo que investigo tiene algún impacto en la sociedad. Y
la importancia acá es explicar un determinado problema. En cambio, actualmente estamos en otro cambio de paradigma, que es el paradigma del tercer milenio o el enfoque de la investigación-acción. El objetivo es resolver los problemas usando teorías. El nuevo conocimiento se revierte a la comunidad. No queda en la comunidad científica. Trato de resolver un problema, busco interdisciplinaridad, pienso los problemas con otros campos disciplinares. Estoy comprometido con la acción, y ya no es tanto si se logra verificar o explicar el problema, si realmente este conocimiento ha sido efectivo. Ese es el criterio de validez, ¿sí? Eso ya también cambia en lo que es el pensamiento lógico y el pensamiento tecnológico. Entonces tenemos de un paradigma tradicional, que piensa más lógicamente, ¿sí? Acá me interesa ver esto, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones de pensamiento que se estimulan? La observación, la descripción, la comparación, el razonamiento. En cambio, en el paradigma tecnológico, lo que yo estoy buscando es más que nada saber, si tengo, ¿por qué? Porque el conocimiento vale en cuanto que actúa en la realidad. Entonces, poder definir bien el problema, poder diagnosticarlo, poder idear una solución y después resolverlo. Entonces, ahí está la validez del conocimiento. Un tema que es importante que tengamos en cuenta es el tipo de conocimiento, el modo en que se representan y el modo de aprendizaje. Hay como 4 tipos de conocimiento: son las experiencias y los datos, los conceptos y reglas, los procedimientos y la cuestión afectiva. Eso lo dejamos de lado, ¿no? Este tipo de conocimiento tiene un modo de representación y también un modo de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se aprenden las experiencias y los datos? El viaje de San Martín, etc. Vinculando a la experiencia espacio-temporal. Yo tengo que situarlo en el espacio y tiempo. Los datos son propios de la situación, yo no puedo usar en otra situación nueva. Pero a su vez, con datos y con experiencia, yo puedo construir un conocimiento general. Es la base, por ahí yo puedo construir un conocimiento general. Porque, le doy evidencia empírica al conocimiento general. ¿Cómo se representa? A través de redes semánticas. ¿Y cómo se aprende? Y bueno, los datos por repetición. O sea, acá hay una memoria repetitiva. Y tratando de encajar en una estructura que sea genérica de conocimiento. En cuanto a los conceptos y reglas, los conceptos siempre son estructura de conocimiento que se refiere a una categoría. Las computadoras, la palabra computadora, el concepto de computadora, me permite referirme a la netbook, a la de escritorio, etc. Las reglas me permiten establecer una cierta regularidad del entorno, ¿sí? Y esto es con un conocimiento declarativo. ¿Cómo se representa? Con redes semánticas, ¿no? Como un mapa conceptual. ¿Cómo se aprende? Y de un modo deductivo, yendo de lo más general a lo más particular, en modo indicativo, sacando de casos singulares una ley universal. Hay otro conocimiento que es el conocimiento procedimental. El conocimiento procedimental no se aprende como con el concepto de reglas, ¿no? Ahí los procedimientos que son los conjuntos de pasos que me permiten llegar a una meta. Los procedimientos no son verbalizables, esto hay que tener en cuenta. ¿Cómo se representa, ¿no? El diagrama de flujo es un ejemplo de la representación que yo tengo del conocimiento procedimental, porque yo tengo acciones que se articulan con una determinada condición. Los modos, ¿cómo se aprende? O sea, se aprende haciendo. El conocimiento procedimental se aprende ejecutando, en ejecución. Y pasa de un proceso de conversión de estrategia general de solución de problema a un sistema de producción.
Y generalmente primero automatizo el procedimiento y después lo ejecuto, pero sobre todo se aprende haciendo. Eso en relación con los tipos de conocimiento. Y por último, acá hay algo que está bueno verlo, ¿sí? Es esto de pensar, de pensar el conocimiento de acuerdo a las condiciones de uso. Sí. De acuerdo a las condiciones de uso. Bien. Yo acá pongo el ejemplo de Doctor House. De Doctor House. Es interesante, ¿no? Doctor House, ¿no? Acá no está disponible. Perdón. Ahí. Lo sacaron. Bueno, suele suceder. Bueno, el que vio la serie de Doctor House sabe que es digamos, es un médico, jefe de un departamento de diagnóstico, que continuamente está resolviendo algunos problemas, tratando de saber para encontrar, digamos, esta situación que es compleja, cuál es la solución, la salvación de la persona. Sí. Bien. Yo, de acuerdo, lo señala Daniel Feldman y Mariano Palamidesi en un texto que es Programación de la Enseñanza de la Universidad. ¿Sí? Yo puedo establecer, de la perspectiva de las condiciones de uso, yo puedo pensar el conocimiento de 4 formas diferentes. Yo lo puedo pensar como una biblioteca, donde el conocimiento son conceptos, teorías, estrategias, ¿sí? Entonces, yo qué tengo que hacer. En la biblioteca yo sé, por ejemplo, si quiero saber dónde están los libros de biología, voy al determinado lugar donde están los libros de biología. Entonces, como son datos, conceptos y teoría, lo importante acá es tener alguna estrategia de que me permita almacenar y recuperar la información. El conocimiento también puede ser considerado como una herramienta, y acá o sea, herramientas son instrumentos operativos para la construcción del conocimiento. Entonces acá yo tengo las teorías sustantivas y las cuestiones metodológicas, ¿no? Que me da los aspectos técnicos y teóricos para poder construir o validar un conocimiento en determinado ámbito disciplinar, ¿sí? Pero acá es pensar el conocimiento como desde un punto de vista instrumental, o sea, es una herramienta que me permite construir conocimiento. No son datos que están en un determinado lugar y que tengo que saber cómo usarlo. O también puedo pensar el conocimiento desde la práctica, que implica saber cómo modificar la realidad. Un concepto también que es de Donald John. Donald John es un pedagogo estadounidense. Donald John habla del concepto de practicum. Practicum son los ambientes que se están diseñados para el aprendizaje en la práctica. Entonces dice que hay 3 tipos de practicum. El practicum técnico, o sea, hay un práctico donde son situaciones que son más o menos de oficio, donde uno tiene que aplicar determinada regla de procedimiento. Entonces hay que saber, digamos, aplicarla, ¿sí?
Esto es una cuestión digamos habitual, de costumbre. Hay otro práctico, que es el casuístico, que consiste en saber encontrar cuál es la norma que aplica a un determinado caso. Entonces, en determinada situación, en determinado caso, yo pienso cuál es la norma. Y por último tengo el práctico reflexivo. ¿En qué se diferencia? El práctico reflexivo es cuando yo me encuentro ante un problema es algo que no está resuelto, que requiere de determinadas miradas, y por lo tanto yo tengo que saber dialogar con los componentes de la situación. Por eso está la imagen de House, ¿no? Entonces, de House establece continuamente un diálogo, dice, bueno, pero a ver, si tuviera esta enfermedad, ¿por qué tengo este signo? Mira, pero si yo le di el remedio, fíjate que se agravó. Entonces, yo tengo que encontrar el dato que me permita resolver, y eso tengo que hacer mediante la reflexión. Por último, un contenido que se tiene en cuenta actualmente, ¿sí? Que se habla mucho, es la formación de competencias, que es mucho para decir. Por lo personal me remito a las definiciones, o sea, cómo lo entienden las competencias, la resolución 266 del 2015 del Consejo Federal de Educación. Entonces, en las competencias, las capacidades, más que nada habla de capacidades profesionales, hace referencia a los saberes complejos que permiten la articulación de conceptos, información técnica para actuar e interactuar en situaciones determinadas en diversos contextos. Esto es clave, ¿no? El concepto de competencia y de capacidades profesionales. ¿Por qué? Porque no es un saber simple, es un saber complejo, y es un saber que me va a permitir dar una respuesta a una situación concreta. Bueno, acá tenemos otras características. Triangula los procesos de pensamiento, los contenidos, las prácticas. No están las capacidades y las habilidades, no están alejadas de ¿sí? No se las puede aplicar, no se las puede conseguir sino asociada a conocimiento, información y comportamientos concretos, ¿sí? Las capacidades profesionales pueden ser evidenciadas, pueden ser evaluadas. Y otra característica que tiene la capacidad es que puedan ser transferibles a situaciones más allá del ámbito de formación. ¿Sí? Bueno, con este concepto terminamos la clase. Entonces vemos todo lo que conlleva el concepto de situación de enseñanza. ¿Sí? Bien, espero que haya sido de provecho. Desde ya, muchas gracias.